podremos criticar la apertura y el diálogo que tuvo Pablo VI, o que tuvo Juan Pablo II, que tuvo Benedicto y que tuvo Francisco. Hoy nos acordamos mucho de estas aperturas y estos diálogos que nos causan controversia. Pero, por ejemplo, Juan Pablo II, el ser amigo de Gorbachev, ¿no? Que era el comunista, el que era el jefe del Politburó soviético, ¿no? O de reunirse con Fidel Castro, con un tirano. O sea, qué escándalo. O cuando visitan los países árabes y llegaban con el Corán y el Papa tomaba el Corán y lo besaba. Están las fotos en donde decían, ¿cómo es posible? Esta es una novedad que propone el concilio, marca una tendencia en los papas. Cada papa, a partir del concilio, tenía que ser muy firme y muy claro en las cuestiones doctrinales ad intra de la iglesia, pero muy abierto, cercano, dialogante con todos aquellos que no representaban a la catolicidad. Pues que si los comunistas, que si los ateos, que si, etcétera, los alejados. Lo que hizo Juan Pablo II, lo que hace el Papa Ratzinger y lo que hace el Papa Francisco. Cada quien con su estilo. Esta parte del concilio se nos va o no la sabemos. A mí me causó un shock ver que a mí sí me está pidiendo el Papa ser congruente, de ir a misa los domingos y cumplir con, y está dialogando con los pecadores, me explico, como Jesús. Y eso me causa a veces cierta contrariedad, porque dice, a ver, ¿o somos o no somos? ¿No? Pero justo ha sido esta la propuesta del nuevo método evangelizador del concilio. Tendrán que discernir qué tan bueno o qué tanto tendremos que ajustar el método. Hey, ¿qué pasa por vuestra casa? Bienvenidos a este vídeo que es muy interesante, es muy importante porque estamos ya a las puertas, bueno, cuando este vídeo ya está subido a YouTube, según lo estáis viendo, ya creo que los cardenales están en el cónclave ahí eligiendo al nuevo papa. O sea que este vídeo está in extremis, totalmente in extremis. Pero bueno, bienvenidos a todos. Vamos a tratar sobre temas muy interesantes que están muy a la orden del día y queremos dar nuestra opinión como laicos, porque hay mucho sacerdote, mucho obispo, pues muchos comentarios, pero los laicos, ¿dónde estamos, no? Bueno, pues aquí, a través de Enriquísimo TV, pues vamos a hacer esta labor. Y hemos invitado a Josué. ¿Qué tal, Josué? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Encantado. Y a Ricardo. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, gracias por estar aquí. Quiero que hagáis una breve presentación de quiénes sois, a qué os dedicáis, que no es tanto lo importante, sino más vuestro papel como católicos comprometidos con la Iglesia. Y vamos a hablar sobre un montón de temas que tenemos aquí. Así que no me extiendo más. Josué, un poco, preséntate, por favor. Muchas gracias, Josué. Yo soy de aquí de México. Tengo una familia hermosa, una extraordinaria mujer y 5 pequeños. Un católico de a pie, pecador como todos, y en estado de la misericordia. Y un trabajador normal que provee por su familia. Vaya. Toma ya. Ricardo. Yo soy Ricardo. También casado, con ahora ya cuatro hijos, recién llegado la última, y también católico de a pie y pues nada, profesor en la universidad y pues nada, aquí pues vamos contento con la invitación. Pues como veis, 3 casados, ¿vale? Yo el más reciente, ellos ya son más experimentados. Pero veis que estamos aquí 3 laicos, casados y pues muy de a pie, ¿no? Que queríamos que fuese un poquito así el debate, esta tertulia de todos estos temas que vamos a traer. Primeramente, por hacer un balance, que esto siempre interesa mucho. El balance que veis del Papa Francisco de estos 13 años, si no me equivoco, de pontificado, ¿cómo lo veis? ¿Balance negativo, positivo? ¿Ha sido totalmente diferente a los últimos papas? No sé si estáis de acuerdo conmigo. Yo creo que eso que me hicieron es muy diferente a los últimos papas. Yo creo que, no sé si tan diferente, pero un poco revolucionario ya a los tiempos. Porque nosotros quizás somos la generación del Papa Juan Pablo II, ¿no? Que nos tocó prácticamente desde que nacimos hasta nuestra adultez y empezar a conocer y a profundizar más la fe. Conocemos a un Juan Pablo II, pero sin redes sociales, ¿no? Y eso creo que a un Papa Francisco le trajo ciertas
ciertas cosas que podrían parecer negativas en cuanto al eco que tenían algunos comentarios, quizás algunos sacados de contexto, quizás algunos simplemente encabezados, eh, que no permitían eso y vaya, sin querer ser fatalista ni nada, pero parece que no supo manejarlo. Él como un párroco de a pie y muy, muy cercano a su gente, desde sus parroquias, desde su arquidiócesis en Buenos Aires, etcétera, fue un gran pastor, ¿no? Pero esa exposición que ya como pontífice trajo a las redes sociales, me parece que ahí podríamos criticar un poco que hubo una falta quizás de tener a alguien cerca que le ayudara a manejarlo, o que fuera que quisiera cierto control de daños ante ciertos sensacionalismos, que a veces esos sensacionalismos, hay quien dice, acercaba a la gente porque abría a la iglesia, pero realmente no era eso, ¿no? Porque era temas pues muy progresistas, déjame llamarlos, por no entrar en temas tan concretos, Sí. que quedaban como en ambigüedad, y gente que estaba alejada decía, es que ya la iglesia ya permite X, Y o Z, cuando no, y el Papa nunca lo dijo realmente, o fue una frase sacada de contexto. Creo que la primera muy famosa fue, ¿quién soy yo para juzgarlos? Lo cual es totalmente cierto, ¿no? Pero los medios lo extrapolaron a ahora la iglesia ya permite, y no era por ahí porque el Papa lo iba diciendo, ¿no? Ciertamente fue un Papa que muy necesitado en nuestros tiempos. Yo creo que a la luz del Espíritu Santo, eh, Dios permite, ¿no? Déjame ser no tan explícito. De ahí Dios nos regaló a este Papa. Dios permite cada Papa para sus tiempos. Este, eh, Entonces, era un papa que necesitaba a la iglesia hoy en día, ¿no? De mucho más abierta a la misericordia. A ver, el papa jamás dijo nada en contra de la doctrina, ¿no? Eso creo que está claro, Está claro. es donde uno ve la mano de Dios y del Espíritu Santo siempre presente, ¿no? Y ha habido papas que realmente han sido malas personas en la historia, ¿no? Y el Papa Francisco muy lejos de eso. Entonces, uno dice, si permitió a esos papas, ¿por qué no iba a permitir y hasta querer un papa como el Papa Francisco, ¿no? Entonces, es un balance, yo creo en general es visto desde la fe, pues un papa que necesitaba la iglesia en estos tiempos, tiempos de misericordia, tiempos de abrirse a las periferias, y ahora vendrá un tiempo de entender mucho mejor el cómo abrirnos a esas periferias, que el Papa Francisco tocó un tema importante, pero, pero quizás malinterpretado, malentendido, a veces con mala fe, quizás de los medios, pero ahora vendrá el tema de cómo hacerlo de una forma no ambigua, déjame llamarlo así. Ese es un poco mi resumen. Vale, cosas muy interesantes que luego podemos comentar un poquito más. Ricardo, a por ello. Bueno, hay una frase que se canta mucho aquí en México en la misa, que es, creo Señor, pero aumenta mi fe, ¿no? Sobre todo en la oración universal la hacemos, ¿no? Creo Señor, pero aumenta mi fe. Sí. Y creo que podemos hacer un análisis del papado, del Papa Francisco y de cualquier otro, desde la premisa de la fe o sin fe, ¿no? Entonces, si lo hacemos sin fe, bueno, pues eso ya lo hemos visto en todos los medios, ¿no? Lo vemos en los medios, que son laicos, que son no confesionales y que no tienen ningún compromiso, pues de quedar bien con nadie, ¿no? Sino simplemente de generar la nota y de que la gente los vea y los lea, ¿no? Entonces, creo que cualquier medio mexicano o internacional tendrá como premisa que las noticias simplemente se lean, ¿no? Entonces pueden poner y darse el lujo de poner cualquier título alocado, atrevido, crítico y, como decía, pues extrapolado, y pues yo creo que hasta ahí todo muy bien. Pero cuando lo haces desde la fe, pues ya supone una serie de premisas, de compromisos personales, en donde hablar del Papa, pues ya no solamente es hablar de una persona que me cae bien, o una persona que es un líder, o que es una persona que tiene cierta responsabilidad, o que es muy famoso, sino ya
a partir de ciertas premisas, en este caso, de la doctrina católica, ¿no? Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, para católicos de a pie, y nosotros como católicos de a pie, pues empezamos pensando de que, pues sí, primero el Papa, pues es el sucesor de San Pedro, ¿no? Ujú. Y en cuanto a sucesor de San Pedro, escogido por Jesucristo, ¿no? Como vicario de Cristo, ¿no? Que decimos, es vicario de Cristo porque representa a Cristo en la tierra, ¿no? Entonces son así como que recordar que estas son las ideas que nos mueven o que nos inspiran. Eh, También hablamos de sumo pontífice, y la palabra pontífice a lo mejor no nos dice mucho, es una herencia del Imperio Romano, el término pontífice que se utilizaba para hablar del César, pero que pontífice tiene el significado de puente, pontífice puente, el que tiende puentes, Ujú. es el que tiende el puente supremo entre Dios y los hombres, ¿no? Sí. Y así podríamos seguir, ¿no? Con toda la serie de títulos que tiene el Papa. El Papa, en primer sentido, como el papá, ¿no? O como el patrem patrum, el padre de los padres, o el Petri Apostoli Potestas Accipiens, el que recibió la autoridad del apóstol Pedro, ¿no? Entonces, si partimos de esta fe en donde nosotros creemos que Jesucristo deja a San Pedro como líder de los apóstoles, y que los mismos apóstoles y las primeras comunidades cristianas lo reconocen como este primus inter pares, como este primero entre todos como igual. Ujú. Y que si hay discusiones y que hay desacuerdos, pero que al final todo el mundo cierra filas frente a la autoridad del apóstol Pedro como este representante de lo que Jesús quiso y como este portavoz del evangelio, de la buena noticia para construir el reino de Dios en la tierra. Pues creo que bajo esa premisa tendremos nosotros de católicos de a pie el tener que visualizar al Papa, ¿no? Que es un Papa que pues, representa todo esto y que por la fe nosotros lo damos por sentado, ¿no? Ujú. Escuchaba por allá un periodista que decía si es flaco, si es gordo, si es alto, si es chaparro, si es romano, si es alemán, si es polaco, si es argentino. Pues vamos, podré yo tener algunas inquietudes personales, pero al final, pues es el Papa. Sí, pues. Y en este sentido, sí hay esta fidelidad, este seguimiento de todo lo bueno, y sabiendo que desde su propia humanidad y desde su propia manera de ser, el Espíritu Santo se va manifestando desde el cónclave en donde fue elegido, ¿no? Entonces, ¿cuál es este impacto que tiene esta figura que no solo es un líder religioso, sino es todo lo que representa para los católicos? Bueno, un hombre de Dios. Ujú. Ha dicho Josué, por ejemplo, de las vidas disolutas de otros papas en otras épocas, ¿no? Que ahí está en la parte de la historia. Y que está muy lejos de eso, vamos. Un hombre bueno, un sacerdote que dio su vida por el ministerio sacerdotal, como sacerdote, como obispo, como cardenal, y que como papa lo veías en Santa Marta sirviéndole el agua a la gente, ¿no? Con un testimonio de humildad y pues de querer siempre el entablar ese encuentro de tú a tú, ¿no? Yo creo que a lo mejor ese es el gran legado, Ujú. ese legado de tratar de ser como Francisco de Asís, como San Francisco de Asís, en esa humildad y en esa sencillez, dar ejemplo para hacer del catolicismo y de la cristiandad algo atractivo en un mundo de relativismo, de utilitarismo, de consumismo. Probablemente sea el gran legado, ¿no? De verlo en el féretro con sus zapatos rotos, de ver una tumba en Santa María la Mayor austera, sencilla. Probablemente sea la parte central de que pasa en la historia, ¿no? La sencillez, que no fue solamente un eslogan mercadológico durante el papado,
sino que fue la manera en la que vivió toda su vida. Sí, muchas cosas he estado tomando nota de lo que decir. Josué ha dicho algo muy importante que es el tema de las redes sociales. Sabemos que a la iglesia le cuesta adaptarse en general porque va más lento por la prudencia que suele tener a la hora de caminar en general, ¿no? El tema de las redes sociales y la tecnología, pues creo que no lo ha hecho tan bien, un poco como decía Josué, pero no lo ha hecho tan mal para la repercusión que tiene los mensajes que da la iglesia, los mensajes que da el Papa, que luego pues los tergiversan, hacen titulares, les encanta hacer esas cosas, ¿no? Eso por un lado. El tema de las redes sociales en el pontificado ha sido totalmente diferente, ¿no? Hablaba también Ricardo de que yo lo tenía como pregunta de deberíamos ver nosotros los católicos con sobrenaturalidad esta elección que va a suceder, y así todas, ¿no? Pero la que va a tener en cuestión de días, horas, deberíamos verlo con sobrenaturalidad, pues un poco Ricardo lo ha explicado ya, ¿no? Cómo tenemos que verlo con esa fe, con esos fundamentos. Y se me venía también otra cosa, por cierto, lo de Francisco de Asís yo creo que ha sido muy importante, muy bonito, porque en realidad él eligió su nombre papal por Francisco de Asís, pero yo no he escuchado en ningún otro sitio oye, ha cumplido con lo que él, supongo que al elegir a Francisco de Asís, con lo que él quería hacer, con lo que él quería reflejar, ¿no? Morir o ser enterrado con los zapatos desgastados, rotos. Oye, pues eso es un punto importante, ¿no? Y se me venía una cosa que no estaba en el guión para nada, y esto sabía que iba a suceder, porque vosotros dos, pues puede pasar cualquier cosa, pero parece que a veces, si una encíclica, una carta, una audiencia papal, no sé, si los documentos no están perfectamente escritos a la doctrina, a lo que lleva diciendo la Iglesia, lo digo porque algunos sacerdotes he escuchado que es como, no, es que Amoris Laetitia no me ha gustado porque no confundía con... Entonces como, o sea, bueno, vale, podemos estar críticos con esos documentos, pero lo que ha dicho Ricardo, ¿no? ¿Cómo ha vivido el Papa Francisco su vida? Ha dado su vida por la Iglesia, ha dado su vida por los demás. ¿Cómo vivía la Semana Santa? Si no me equivoco, iba a lavar los pies a los presos, ¿no? Entonces, sí, vale, la encíclica esta no te ha gustado, pero el resto de cosas más humanas, más o sea, las encíclicas, las cartas, al final, ¿cuántas personas las leen? O sea, ¿cuántos católicos las leen? Enteras. Un poquito a lo mejor todos leemos un poquito, pero enteras, ¿cuántas leemos, no? Pues imagínate la gente que no está en la iglesia. Entonces esas cartas a lo mejor no sirven tanto como que el Papa de ejemplo yendo a lavar los pies a los presos. Y Entonces, me parecía importante, sí. ahí puede entrar un poco esa contraposición que yo mencionaba al inicio, ¿no? Porque es un papa que vive de una forma muy admirable su, su vida en cuanto a la pobreza, a la dedicación a los marginados, etcétera, ¿no? Uh-huh. Que tanto proclamó. Pero por otro lado, justamente como los católicos de a pie muchas veces no nos damos el tiempo de leer esas encíclicas y leerlas bien a conciencia, etcétera, y viene el titular que dice ahora ya los divorciados pueden comulgar. Es que eso no es lo que decía realmente la encíclica. Uno tenía que leer la conciencia para entender qué es lo que estaba diciendo la encíclica, ¿no? Y entender bien a qué se refería la encíclica con ese tema, ¿no? De una cercanía real y pastoral hacia esas personas que llevan un camino tortuoso de buscar quizás ese tema de la declaración de nulidad de su matrimonio, que a veces por burocracias mismas de la iglesia, que es algo que también se estaba trabajando, tengo entendido, se iba alargando, eran procesos tediosos, y entonces en conciencia y con guía pastoral podrían acceder a la comunión si con un juicio y con un discernimiento, que al final también los jesuitas, parte profunda de su carisma es el tema del discernimiento. Sí, sí. Entonces podrían acceder, ¿no? Y de una forma discreta, sin causar escándalo, etcétera,
como debe ser, pero no abrir la puerta completa como se interpretó desgraciadamente, ¿no? Justamente porque está esa dicotomía, ¿no? De que el católico de a pie muchas veces no nos tomamos ese tiempo para leerlo, entonces ya me dieron permiso de ir a comulgar, y no iba por ahí, ¿no? Al divorciado y vuelto a casado. Entonces, ahí es donde la invitación ahora con este nuevo pontificado, y no solo con ese nuevo, sino en retrospectiva también para lo anterior, es leamos, ¿no? Y leamos esas encíclicas y buscamos entenderlas a la luz de la fe, pero lo que también ahorita que comentaban, a mí se venía a la mente es no caer en el tema de la papolatría, ¿no? Ajá, tema importante. Que es, a ver, es un ser humano que puede cometer errores, ¿no? Y no pasa nada, no pasa nada con que cometa un error, no por eso se le va a justificar absolutamente todo, ¿no? Y cosas que puedan ser humanamente, que no, incluso que sea de disgusto personal, vaya, no pasa nada que no te guste algo particular y personal del Papa, ¿no? Personalmente, yo creo que todo el simbolismo que que trae el pontificado, ayuda mucho a los fieles, ¿no? Porque los seres humanos somos también de signos Entonces, a mí personalmente ese tema de que no los ornamentos, no a ciertas cosas, decía, no, es que no es, entendiendo su lado de Francisco de Asís y todo ese tema de humildad, pero no es un hecho de por ti, por la persona, ¿no? Y es por lo que representas, es por la figura, ese simbolismo que conlleva también, y que el resto del pueblo de Dios también necesitamos a veces esos símbolos para entender quién eres, ¿no? Que no eres ya un obispo más, que no eres ya eres el vicario de Cristo. Y de alguna forma en ti está confirmarnos en la fe. Entonces, vaya, personalmente todos esos símbolos, dices, y que además, bueno, los medios de comunicación también aprovecharon para tomar, ahora se quiten los zapatos porque el otro tenía zapatos de multimillonario. Sí. No, tío, o sea, todo tenía su simbolismo, ¿no? Sí. Y también es eso, entenderlo a la luz de la realidad que es. Sí es un tema que él, por su forma de ser, su pastoral que siempre vivió, fue muy sencillo, vale, pero eso no quiere decir que los otros no fueran sencillos, claro, ¿no? Porque la tumba, uno va a la tumba de Juan Pablo II y también es muy sencilla y muy austera, ¿no? Pero ahorita es como si, wow, una tumba austera. Hasta puede ser un acto de humildad el vestirte o ponerte esos ornamentos que no quieres ponerte. Correcto. ¿No? Sí. Pero bueno, al final lo que dices va mucho con la personalidad de Jorge Mario Bergoglio, ¿no? Y va con la personalidad de esa persona que pues, es única y totalmente particular. Lo que pasa es que llegó a Papa y claro, le ve todo el mundo, ¿no? Y les critica, le juzga, hacen titulares y todo el mundo. Y se le juzga de ambos lados, ¿no? Tanto la papolatría como aquellos que, es que todo está bien, todo es maravilloso. Cuando puede decir, bueno, podría haber un poco más de prudencia al decir esto simplemente, ¿no? Y eso no quita que lo que haya dicho no esté bien, simplemente abocar un poco de prudencia o de algún tema ahí particular. Eso es. De vuestras experiencias con los anteriores papas, ya que, bueno, pues ya tenéis un poquito más de edad y para mí este conclave, esta elección del nuevo papa va a ser para mí la primera vez, ¿no? Porque mi conversión va justo un poquito después de cuando ya el Papa Francisco estaba ahí ejerciendo, ¿no? Entonces para mí esto es mi primera vez, con mucha ilusión, con mucha alegría, ¿no? Pero ¿cómo vivisteis vosotros las anteriores, las que recordáis? Y sobre todo, ¿cómo acogisteis a esos papas? A Benedicto, a Juan Pablo II, a los que fuesen. Bueno, yo nací en el 77. Ajá. Me tocó 4 papas ya, 5. Jovenazo. Así que me tocó la muerte de Pablo VI, de la cual en su momento no era consciente. Me tocaron los 33 días de Juan Pablo I, que en su momento también no fui consciente. Y pues sí, me tocó este pontificado maravilloso de San Juan Pablo II, que pues como ya lo ha hecho notar Josué, pues fue el papado de muchos de nosotros, en donde tuvimos pues un hombre con un carisma y con una gracia
pues que va más allá de los presupuestos históricos y de las comparaciones, ¿no? Yo creo que todavía pasarán años y posiblemente siglos en donde seguirá hablándose de Juan Pablo II, tal vez Magno, ¿no? Como han algunos propuesto, ¿no? Yo creo que sí ya nos ha marcado. Hubo mucha gente que tuvo oportunidad de verlo, de tratarlo, de tener muchas experiencias. Bueno, yo me acuerdo de una sola experiencia que tuve con San Juan Pablo II, que cuando vino a México en la segunda vez, no recuerdo ahora el año exacto, pero yo estaba en el colegio, en la secundaria, y ahí había un auditorio muy grande, un gimnasio, que en ese momento fue el lugar de reunión de los religiosos y las religiosas con el Papa. Entonces, fue al colegio en un helicóptero y pues algunos de nosotros tuvimos la oportunidad de estar ahí en las vallas, pues ahora sí que con mucho cariño para poder ver a Juan Pablo, ¿no? Entonces, fue muy emocionante, fue una experiencia que en su momento fue, pues un poco, no sé si papolátrica, pero fue muy emocionante, sí, ¿no? Porque pues pasar el Papa móvil y vive el Papa. sí. Esta experiencia muy bonita. Eh, y finalmente, pues con todo su obra, sus escritos, sus frases, que nos han marcado profundamente, ¿no? Hay un montón de cosas ahí que podríamos citar y no terminaríamos, ¿no? Entonces, bueno, me parece que es una experiencia muy fuerte del Papa San Juan Pablo, ¿no? Del caso del Papa Ratzinger. Esa transición, ¿cómo la viviste? Ay, se muere San Juan Pablo II, nuevo Papa, y ahora, ¿quién va a llegar? ¿Se le puede superar? ¿Se le puede igualar? Bueno, fue muy doloroso para muchos, ¿no? Ajá. La muerte de San Juan Pablo II dolió como si hubiera muerto un familiar, ¿no? Fue una cosa muy rara. Para muchos sucedió algo parecido, ¿no? Decir, ay, se murió San Juan Pablo. Bueno, Juan Pablo. Y verlo las últimas veces en el balcón, como ya estaba tan enfermo, Sí. como justo el manotazo famoso de que Desesperación. no puedo hablar y no puedo decir nada, ¿no? La paloma que se posó en el balcón y se fue, ¿no? Fueron momentos muy dolorosos de verlo como ya estaba al final y cómo cuando se va, todo el fenómeno también del funeral, ¿no? De los más concurridos de la historia, ¿no? Algunos dicen que fue el de Michael Jackson, el más concurrido de la historia. Yo sigo creyendo que es el de San Juan Pablo. Puede ser, ¿eh? Yo soy muy fan de Michael Jackson. Habrá que ver. Pero creo que Juan Pablo II pudo ganar ahí. Hay que contar uno por uno. Sí, sí, sí. Pero sí, seguramente fue increíble. Pero fue una cosa apoteósica. Estuvo por allá en Roma. Una cosa, yo creo que a quien le tocó vivirlo es una experiencia única. Ajá. Sí, sí, sí. Ríos y ríos de gente, tal. Bueno, fue una despedida maravillosa. Y con el Papa Benedicto, yo no tuve oportunidad de verle durante su papado de forma cercana, pero sí hubo un par de veces que me lo encontré como cardenal. Una en un congreso eucarístico que hubo en Guadalajara, que hubo ahí oportunidad de verle, saludarle. O sea, el cardenal Ratzinger, que ya era muy famoso, sí, ¿verdad? Era el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Y también una vez en la Plaza de San Pedro, que andábamos por ahí, y que él iba caminando con su portafolio, venía de su departamento, cruzando la Plaza de San Pedro e iba justo al edificio de Doctrina de la Fe. Y pues eminencia, buenas tardes, ¿no? Ya, ¿qué tal? Buenas tardes, era muy amable, pero él iba solo y él andaba sin ninguna pretensión, pero muy educado del tú al tú, ¿no? Y ya. Con el Papa Francisco hubo un relato interesante con la familia, porque vino a México y nosotros vivíamos en esa época en un lugar en donde era la ruta del papamóvil. Y entonces, pues lo vimos pasar 1, 2, 3, 10 veces. O sea pues ahí va el Papa, ¿no? Entonces, las primeras veces eran muy emocionantes, pero ya la quinta, la sexta ya era, porque bueno, pues ahí va el Papa, ¿no? Sí.
Pero ya por ahí de la última, anuncia que ya se va a Ciudad Juárez y que de Ciudad Juárez ya partía, me parece, a Estados Unidos. Y entonces mi esposa tiene mucho la ilusión de ir a acercarse a la nunciatura para despedirse del Papa con el bebé que teníamos, nuestro primer hijo, con Ricardito. Y entonces porque habló con un padre y el padre le dio el contacto de alguien y entonces logramos entrar ahí donde está la valla de gente en la nunciatura para ver si teníamos una oportunidad. Y salimos a las 4 de la mañana, yo totalmente incrédulo, ¿no? ¿Cómo crees, Lucía? No se puede, Sí, sí. no te hagas ilusiones, vamos a estar ahí entre el gentío. Y sí, efectivamente, estuvimos ahí entre el gentío. A mí me replegaron contra una pared. Esa fue mi experiencia. Pero Lucía pudo sagazmente quedar con el bebé ahí al frente. Y entonces le pusieron al Papa a la salida de la anunciatura unas sillas de ruedas con personas mayores y Lucía a un lado con el bebé. Entonces el Papa sale, empieza a saludar a los enfermos en las sillas de ruedas, les da la bendición y hasta el último estaba Lucía ahí con el bebé tratando de llamar la atención y pues lo más probable era que terminara de dar la bendición al último enfermo de silla de ruedas y se fuera del papamóvil. Pero en un gesto pues, de gracia, termina con el último enfermo, voltea y ve a Lucía y al bebé, entonces se acerca, le da la bendición con el dedo en la frente, se acerca y lo besa en la cabeza, ¿no? Y ya suelta al Ricardito y se va al papamóvil y se va, ¿no? Y pues ya quedaron ahí las fotos, quedaron los videos de ese momento maravilloso en donde pues, finalmente es el Papa, ¿no? Es decir, que tu hijo haya sido bendecido por el Papa y que haya tenido esa deferencia, pues es una maravilla, ¿no? Es una bendición, ¿no? Bonito. Sí, es una de las historias que tenemos en la familia, aunque en la familia de Lucía hay otras historias interesantes con Juan Pablo, que no mencionaré en este video. Sí. ¿Y tú, Josué, cómo acogiste a esos papás? Es decir, ¿te costó alguno más que otro? A ver, a mí me tocó justo, ¿no? A ver, Juan Pablo II, quizás mi primer encuentro con él fue en el famoso encuentro de las generaciones aquí en México en el 99. No, 98, 99. 98, 99. Sí, 99, que fueron 20 años después de su primera visita, del 79. Y bueno, tuvimos el encuentro en el Estadio Azteca y fuimos y vaya de lejos, ¿no? Pero fue muy impactante ver a ese papa, que además, pues uno de alguna forma, colegios religiosos, católicos, etcétera, te ponen un poco a estudiar la historia del papa y bueno, y Juan Pablo II que había sobrevivido el atentado, o sea, muchos temas que aunque no hay redes sociales, fue un papa muy mediático. Supo usar los medios de comunicación muy a favor de la iglesia del pontificado, ¿no? Este, eh, entonces ahí fue una experiencia muy bonita esa del encuentro de las generaciones porque ya empezaba de alguna forma 99, estamos hablando 6 años antes de que falleciera, pues ya empezaba un poco con la decaída física, ¿no? Pero después también tuve la oportunidad de estudiar en Roma en el 2003, estuve por allá y me tocó justamente ya pues el final, ¿no? Eso que comentaba Ricardo, ver en persona cuando golpea el ambón, porque no puede, ya su voz no sale, que le hicieron la traqueotomía, estar yendo al hospital a echarle porras y ver si salía por la ventana del hospital, luego en el balcón del Vaticano. De hecho estábamos un grupo ahí rezando el rosario por la salud del Papa cuando sale el cardenal, fue el cardenal Sodano, creo, el que lo anunció, o no me acuerdo si fue el cardenal o el camarlengo, no me acuerdo si era, no me acuerdo quién era ahora, que sale y anuncia que el Papa muerto. No, estábamos ahí en la Plaza San Pedro de noche, rezando el rosario, y bueno, se sintió como el aire pesando, ¿no? Wow. Fue muy fuerte el momento, mucha tristeza se sentía en la plaza,
eh, pero hubo un aplauso generalizado. Fue algo muy, muy especial. Y después, bueno, vivir esos días, ¿no? Del funeral, de- me acuerdo perfecto y por ello tuve oportunidad de tomar algunas fotos que es donde quedaron esas fotos, pero la famosa escena del libro que está encima del ataúd de Juan Pablo II y hay un vendaval, empiezan las hojas a moverse y se cierra el libro. No, esto fue como algo que fue interesante y fue bastante notorio, ¿no? Como hechos casuísticos y tal, ¿no? Ujú. Eh, pero que pueden darle significado y puedes darle mucha cosa. Eh, pero me acuerdo mucho que la misa previa al cónclave la celebró el cardenal Ratzinger Ujú. y dio una homilía. Y una homilía que a todos los católicos que nos están escuchando, que escuchen esto, les recomiendo que la busquen. Ahí si la busco y la encuentro, pido aquí a Enrique que la suba, que ponga la liga del Vale, Vaticano donde eso está hecho. está, porque habla y habla de algo que, como decimos, ¿no? Ratzinger, como prefecto del Dicasterio de la Fe, de la doctrina de la fe, fue siempre muy firme en los temas de fe y moral, ¿no? Muy claro. Decimos que Juan Pablo II fue un papa muy filosófico y uno lee sus encíclicas y a veces cuesta ir siguiendo porque es muy filósofo. Juan Pablo II, Sí, cuesta, Karol sí. Wojtyła, un gran filósofo Sí. como filósofo, ¿no? En cambio, Ratzinger, un gran teólogo, mucha claridad y luego en su papá ahorita platico más, pero pues era muy claro en sus encíclicas y una gozada leerlas y uno las podía leer Sí, como cualquier novela y entendía todo, pero a una profundidad muy interesante. impresionante. Pero en esa homilía, antes de entrar al cónclave, habló y dijo el término de la dictadura del relativismo en la que empezamos a vivir. Entonces eso también marca mucho, ¿no? Marca mucho justamente esa era que estamos hablando de 2005, ya hace 20 años. Ya está hablando de la dictadura del relativismo, Ujú. un cardenal Ratzinger, que para muchos podría ser que no fue gran novedad el que fuera elegido papa, ¿no? Para un papa tan grande, yo recuerdo en las misas de funeral, los gritos de toda la gente que era ensordecedor, los gritos, porque como dicen, era tanta gente, de santo súbito, ¿no? A Juan Pablo II. Eh, y bueno, cuando sale el cardenal Ratzinger, como que muchos dijimos, muy natural, ¿no? Que ante un papado tan grande llegue alguien que al menos teológicamente era su mano derecha, ¿no? Ujú. Era quien custodiaba muchas de las cosas que Juan Pablo II decía, que a veces decía, no, el Rottweiler de la fe, ¿no? A Benedicto XVI, a Cardenal Ratzinger. Y bueno, El Cardinal Panzer, ¿no? ajá, este, y bueno, cuando es nombrado y cuando sale por el balcón, este, insisto, no es mucha sorpresa, pero otra vez los medios de comunicación, ¿no? A hacer ruido. Y el Papa alemán, muy seco, muy, poco cercano, ¿no? Comparado con un Juan Pablo II. Actor, es que Juan Pablo II era actor y era un showman y sabía Exacto, llegar. y toda su vida fue con estudiantes y de campamento, y le encantaba Sí, eso a sí, Juan sí, sí, Pablo sí. II, ¿no? Ratzinger fue más intelectual, de universidades y dar clases, y insisto, un teólogo muy profundo. Claro, el contraste es muy grande. Entonces, evidentemente vienen las comparaciones, ¿no? Que ahora seguramente vendrán comparaciones, pero en Bueno, su momento. Este, eh, pero muchos en su momento también lo pensamos, dijimos, seguramente va a ser un papado de transición, incluso por la edad que ya tenía Benito XVI, ¿no? Y después de, insisto, una generación completa que llevamos 26 años de pontificado de sí, Juan Pablo II, mucho. cualquier pontificado sería transición, ¿no? O sea, era poco tiempo. Claro. Este, y bueno, como digo, sus encíclicas, sus libros de Jesucristo, o sea, son una gozada de lectura y de entendimiento de lo que es la doctrina católica. Ujú. Y que bueno, luego muchos católicos se nos olvida algo, ¿no? Pero también fue de los artífices, con Juan Pablo II, del Catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Que es un libro que todos debemos tener en casa. Y cualquier duda de fe, el Al primer lugar catecismo, donde hay que ir es al Catecismo, ¿no? Porque está totalmente. muy bien explicado, está muy claro, no hay mucho para Sí, irse, ¿no? es el mejor regalo para las comuniones, Que para las debería confirmaciones. ser antes de las comuniones, ¿no? Sí, 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 Deben de sí. estudiar eso para la primera Es comunión. impresionante, sí. Pero bueno, eh, entonces
muy interesante. Ahora, muy sorpresivo la renuncia, ¿no? Ajá. Creo que eso fue algo que a todos nos agarró de sorpresa. Y en medio de ciertos, pues, escándalos en la iglesia, ¿no? Ujú. Que ver, que no eran nuevos, que no eran novedosos, y que se puede dar toda una charla y otra tertulia Sí. para platicar un poco desde el punto de vista católico del punto de vista del católico de a pie, ¿no? De todo este tema de los escándalos que ha habido en la iglesia recientemente. Recientemente me refiero a los últimos 30 años, ¿no? Que es donde ha salido todo esto. Pero, pero en medio de eso, en medio de que su mayordomo de cámara, ¿no? Que robó los documentos y que hubo ahí todo una cosa. Entonces, que si fue un tema político, que si fue un tema de la renuncia, pues dices, bueno, ok, esa es la segunda renuncia en la historia de la iglesia de un papa, ideal, de un teólogo profundo, ¿no? Entonces sabía lo que estaba haciendo Sí con mucha sabía. conciencia, Sí ¿no? sabía. Entonces, pues con esa fe vamos hacia un cónclave en el que es curioso, ¿no? Porque entre broma y broma uno puede decir, pues ahorita hice de vacante, no hay quien nos confirme la fe, ¿no? En ese momento había cónclave, pero había un papa emérito. Claro, bueno. Curioso, Sí, ¿no? sí. Como que es curioso decir, Sí. ahorita no hay, ahorita hay sede vacante, totalmente, bueno, se declaró sede vacante en aquel entonces por la renuncia, pero estaba Benedicto XVI ahí, ¿no? Y la elección de Francisco, del Papa Francisco, fue sorpresiva, ¿no? Porque eso nos enseñó para que ahora pues, los vaticanistas pues, se dejen de cosas, ¿no? Porque al final, si bien eh, yo soy un poco de la idea, ¿no? De causa formal, pues el Espíritu Santo no es quien elige al Papa, sino son los cardenales. Y hay que pedir mucho, justamente ahorita que vamos a empezar con el cónclave, los católicos, pedir que los cardenales sean dóciles al Espíritu Santo, ¿no? Porque si no son dóciles, ellos son los que van a escogerlo, ¿no? No. Y a ver, y bueno, si nos remontamos a temas de la historia, no recuerdo cuál papa fue, pero alguno por ahí pues, fue a base de sobornos, ¿no? Y dices, ¿y eso que entonces el Espíritu Santo lo escogió? A ver, el Espíritu Santo y Dios permitió, ¿no? Que fuera eso, pero ahí como que no podemos decir, el Espíritu Santo le echó los sobornos a los cardenales, ¿no? No, pero luego ahí acompaña. Claro, O sea, es como, no, bueno, sin pues duda, esto ya no, lo han hecho, ya lo han liado. Bueno, claro, pues yo no me voy, ¿no? Dios siempre se queda con yo estaré nosotros. como ustedes hasta el fin del mundo. Hasta Eso lo cuando metéis prometió. la pata, ahí Sí, voy a estar yo. Es que es el ¿no? Papa, que voy a estar ahí, ¿no? O sea, Exacto, que y fíase de que eso. es corrupto, que ahí voy a estar. Eso Y es. eso no solo aplica para el Papa, aplica para las Para- iglesias locales, ¿no? y Para para tu nosotros familia. mismos. Sí, claro. Sí. Entonces, eso, pero mucho más, yo creo que en un sentido mucho mayor Sí. con el Papa, ¿no? Ajá. Porque él nos prometió que las puertas del infierno no prevalecerán y él estará con nosotros hasta el fin del mundo, ¿no? Pero bueno, la elección de Papa Francisco fue sorpresiva porque pocos lo conocían, yo no lo conocía, yo no había escuchado de Jorge Mario Bergoglio, el cardenal de Buenos Aires, entonces fue sorpresivo, ¿no? Y fue, como digo, un poco chocante al inicio para mí el tema de que es que, de alguna forma, 8 años antes, el cardenal Ratzinger retomó, Papa Benedicto XVI, retomó algunas simbologías, ¿no? De ornamentos, etcétera, que tienen mucha riqueza. Y llega el Papa Francisco y las quita, Y las quita, ¿no? sí, sí. Entonces sí fue como un choque un poco, insisto, personal, decir por qué, y encima de eso, los medios diciendo, es que este sí es humilde, ¿no? Como, este sí, como diciendo a los demás, no, Sí, lo he sí, visto a sí. los medios, ¿eh? No, entonces como que entraba un conflicto de, pues es que no es que sea humilde, o sea, digo, sí es humilde, pero no es que el otro no sea. Entonces te los empiezan A comparar mal. a comparar y a contraponer, ¿no? Que esa es la especialidad del progresismo, ¿no? De hecho, Contraponer. perdona, Josué, es que había escuchado una cosa y, bueno, también lo hemos visto, y es que el mundo en general, hablando del mundo como lo entendemos los católicos, contra eso con lo que tenemos que luchar, ¿no? El mundo, dicen, es que el mundo ha llorado su muerte. Es decir, pues no sé, los medios de izquierdas, los comunistas, los masones, no sé. O sea, el mundo, en Ajá. teoría, tiene que odiar y rechazar al Papa. Ok, ya. Pues ha sido al revés. Ajá. O lo han aplaudido y han llorado su muerte. O los medios de comunicación que quizás se Ya. metían con él,
ahora quizás se lo echan a sus espaldas, como me apunto el tanto, este papa era de los nuestros, este papa era el papa comunista, como se decía, ¿no? Ya. Sí, a ver, sí veo que hubo un poco de eso y también, como dices, ¿no? Es, hombre, que los medios hegemónicos que normalmente han sido de izquierda, anticristianos, anti tal, Les lloran. le lloran En teoría. y le aplaudieron tantas cosas, es como que uno dice, ay, es que, vaya, que debe ser una táctica del mismo demonio para decir, para hacerse pasar por los buenos y ahora empezar a hacerles Sí, caso a aquellos que no son sí, tan sí, sí. firmes, ¿no? En sus creencias y, pues si es que este medio de izquierda me está diciendo que el Papa puede hacer, que el Papa permitió esto, entonces ya soy cristiano cuando no, cuando al contrario te está alejando un poco más, ¿no? De la fe verdadera, ¿no? O de la vivencia como debe ser. Eh, entonces yo creo que también eso sí generó en algunos de nosotros algún sentimiento de si el mundo está con él, pues es que el mismo Cristo dijo que no iba por ahí la cosa, Sí, ¿no? justo eso, sí. Entonces, vaya, sí fue como un dilema, ¿no? Que se nos presentó a algunos y que tuvimos ese resquicio como de duda, pero al final, como decía Rich al inicio, ¿no? En su primera intervención, te pones un poco los lentes de la fe y dices, bueno, a ver, Dios está con nosotros, Dios no abandona su iglesia, este, y pues vamos, ¿no? Vamos a Y yo ir creo que a... los frutos, si nos vamos a analizar, para mí los frutos que ha dejado el Papa Francisco y esas semillitas que ha plantado para que el siguiente, a ver qué hace, ¿no? Las arrancará o las seguirá regando, ¿no? Pero yo creo que los frutos, a mí a nivel personal, ha sido algo muy bueno, ¿no? Y una cosa que quería mucho el Papa Francisco era que trabajásemos nuestra fe de forma individual, es decir, no esperemos que el párroco nos diga que tenemos que creer, cómo tenemos que actuar y cómo tenemos que ser misericordiosos. No, no es. Pon tu fe en juego. Ponla tú, estudia, lee, confróntate con gente, con los que no creen, con los que sí, ¿no? Yo creo que el Papa Francisco quería mucho eso, ¿no? Sí, a ver, y coincido, perdón, aquí ya estoy apagando mucho la conversación, Rich, pero tú a ver qué opinas de esto, porque, a ver, coincido con eso, pero siento que a veces eso se prestaba un poco a confusión Sí. en esta dictadura del relativismo Ajá. a la que hacía referencia y por eso lo mencioné, porque al abrir la puerta así, pues es un discernimiento, que al final eso es a lo que se refería Francisco con esto que estás diciendo, es busca tú madurar en tu fe. Ujú. Se lo puedes decir a alguien que trae cierto camino recorrido de fe, ¿no? Efectivamente. Es como a los niños, ¿no? Eh, oye, a un niño le tienes que decir que esto está bien y esto está mal, ¿no? Él todavía no puede discernir entre esos grises que hay en la vida. Entonces al niño, cuando lo educas, hay como el límite. Esto está bien y esto está mal. Y todo es blanco y negro, pues para un niño sí, ¿no? Porque un niño todavía no tiene esa capacidad de discernimiento, ¿no? Y esa capacidad de discernimiento la empieza a tener en la adolescencia, juventud, primera adultez, ¿no? Lo mismo con esto, ¿no? Entonces, si abres mucho esa puerta, puede ser que a muchos sí digas, ok, ya tengo yo que quizás empezar a volar un poco más solo, en el buen sentido, ¿no? Siempre con una guía, porque siempre hay que buscar esa guía, yo creo también en la vida Sí, espiritual, ¿no? Y eso en la está claro. vida religiosa. Pero alguien que, que lo último que hizo efectivo y activo de catecismo, de catequesis personal, fue su primera comunión, Ujú. pues es como decirle, ponte ahora el trajecito de marinero que usaste en tu primera comunión y, y vive, pues no, ya no le queda, Ya no le ¿no? queda. Hay que volver a construir ese traje, hay Ujú. que ir con el sastre otra vez a que te tome medidas, a que te diga qué es lo que te queda bien y cómo te queda bien. Eh, y siento que ahí entra un poco eso que comentaba al inicio, ¿no? De esa como ambigüedad y esa permisividad que se dio, déjame decirlo así, ¿no? Sin querer, eh, a eso. Es como si el Papa, insisto, como si un papá le dijera al niño, ahora tú discierne, ¿no? Ahí están las botellas, tú disciernes si quieres tomar o no. La Coca-Cola o el vino, lo que sea, tú dices, no, pues el niño se ve por la Coca-Cola, ¿no? Porque además ve al papá que sí toma, ¿no? Coca-Cola de repente. Entonces es como, no, necesita... yo siento que un papa, y es una opinión muy personal, al llegar a todo mundo
en un mundo cada vez más secularizado, que rechaza más y que odia más pues ya que hay mucho relativismo, que odia la verdad, ¿no? Porque ya no hay verdad, aquí ya no hay verdad, ya, todo eso necesitamos más guía, ¿no? Más ese padre cercano que nos dice, tienes que hacer esto, ¿no? Por aquí es, por aquí es, por aquí es, para que poco a poco tú vayas discerniendo y ahora sí vayas viendo, pero no que lo dejes así abierto. No sé, Rich, ¿tú qué opinas al respecto? Bueno, yo creo que cuando analizamos la vida de los papas, y en este caso del siglo XX y XXI, creo que habría que tomar en cuenta, primero, pues que cada quien tiene su propia personalidad y que, bueno, pues eso ya, son como son y punto, ¿no? Eso es. Pero también habría que entenderlo desde cierta secuencia o cierta hilación que hay con las propuestas del Concilio Vaticano II. Y que esto para el católico de a pie en general pues nos pasa desapercibidos. El Concilio Vaticano II, antes del concilio, los dos que regían era el Concilio de Trento en muchas cosas y el Concilio Vaticano I, que fue más chiquitito. Pero el católico tenía que fortalecer su fe siguiendo la doctrina católica y había que evitar la tentación y evitar lo malo del mundo, ¿no? De hecho, un catecismo muy famoso antes del nuevo catecismo de la Iglesia Católica era el catecismo del padre Jerónimo Ripalda. Y dentro de este catecismo se decía cuáles eran los enemigos del alma y se decía que era el demonio, el mundo y la carne, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando pasaba algo malo en el mundo, pues era un enemigo que había simplemente que huir, ¿me explico? Ante la tentación y ante el mundo, hay que huir ante la carne, ante el mundo, ante el demonio, huyes, ¿no? No hay que dialogar con ellos, sino simplemente tú concéntrate en tu catolicidad. Esto era lo que se seguía. Entonces, ¿qué pasaba? Que si yo veía un ateo o si yo veía un comunista, yo como católico yo no podía estar ahí dialogando y llevándome bien con ellos. No, ¿por qué? Porque es el mundo, ¿no? Son los enemigos de la iglesia. Entonces, había una Dicotomía muy fuerte, ¿no? muy marcada, ¿no? Pero cuando llega el Concilio Vaticano II, en el 62 al 65, y se publican los documentos, específicamente la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, se propone que dentro del nuevo método que propone la Iglesia a partir del concilio, es que sí debe de haber, por un lado, el método de fidelidad doctrinal ad intra de la Iglesia, pero por el otro lado, habría que abrirse al diálogo con el mundo moderno. Esta es una novedad que propone el concilio y que marca una tendencia en los papas, en donde cada papa, a partir del concilio, tenía que ser muy firme y muy claro en las cuestiones doctrinales ad intra de la iglesia, pero muy abierto, cercano, dialogante con todos aquellos que no representaban a la catolicidad. Entiéndase, pues que si los comunistas, que si los ateos, que si, etcétera, los alejados. Y es un poco lo que trata de poner en práctica el Papa Pablo VI, que le toca echar a andar el concilio, lo que hizo Juan Pablo II, lo que hace el Papa Ratzinger y lo que hace el Papa Francisco, cada quien con su estilo, ¿no? Pero a veces esta parte del concilio se nos va o no la sabemos. Y entonces a mí me causó un shock ver que a mí sí me está pidiendo el Papa ser congruente, el de ir a misa los domingos y cumplir con, y está dialogando con los pecadores, ¿me explico? Como Jesús. Y eso me causa a veces cierta contrariedad, porque dice, a ver, ¿o somos o no somos, ¿no? Pero justo ha sido esta la propuesta del nuevo método evangelizador del concilio, pues que vamos, en cuanto concilio es muy joven, en cuanto concilio hay muchas cosas que hay que seguir viendo
cómo aplicar, cómo perfeccionar, cómo mejorar, y que habrá que en su momento los pastores y el Papa tendrán que discernir qué tan bueno o qué tanto tendremos que ajustar el método, ¿no? Claro, claro. Por ahora, podremos criticar la apertura y el diálogo que tuvo Pablo VI, o que tuvo Juan Pablo II, que tuvo Benedicto y que tuvo Francisco. Hoy nos acordamos mucho de estas aperturas y estos diálogos que nos causan controversia. Pero, por ejemplo, Juan Pablo II tuvo unas que causaron controversia. Por ejemplo, el ser amigo de Gorbachev, ¿no? Que era el comunista, el que era el jefe del Politburó soviético, ¿no? O sea, o de reunirse con Fidel Castro, con un tirano, un dictador. Perdona, Ricardo, pero es que decía, hasta Juan Pablo II, hasta en el comunismo existen semillas de verdad. O sea, qué escándalo. ¿Qué ¿no? escándalo? O cuando visitan los países árabes y llegaban con el Corán y el Papa tomaba el Corán y lo besaba. Están las fotos en donde decían, ¿cómo es posible? ¿No? Sí, 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 sí. es lo que yo decía un poco de las redes sociales, ¿no? Como no tuvo quizás tanto eco más que los medios de comunicación, la televisión, y lo veías un día y al día siguiente ya no era noticia, Claro. Mientras que hoy se viraliza cualquier cosa que decía el Papa Francisco, cualquier titular escandaloso Claro. o frase sacada de contexto, y ya era redes sociales viral Sí, sí. por tanto tiempo. Ahora, en este sentido, cuando tenemos claro que hay estos métodos evangelizadores, pues entonces habrá que nosotros como laicos de a pie ser muy conscientes de que pues, tendríamos que tratar de hacer lo que el concilio nos pide. Y en este sentido, en lo personal, ad intra como católicos, pues ser muy cuidadosos y muy fieles a nuestra fe y a nuestros principios que marca la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio de la Iglesia. Pero también tener esta actitud de apertura, de diálogo, de encuentro, de respeto con todos aquellos que no representan la catolicidad, ¿no? Sin caer justamente en este juego o en esta opacidad o en este juego de la dictadura del relativismo que tanto, de alguna manera, señaló el cardenal Ratzinger en su momento, ¿no? Porque no es tan claro, ¿no? Porque soy tu amigo, pero entonces creo lo mismo que tú o no lo comparto. Y ahí esto nos puede causar dificultades para el católico de a pie, ¿no? A veces no es tan fácil ver los matices, sino ves el blanco o el negro. Entonces, pues lo primero es finalmente ser fieles a la propia fe, ¿no? Yo creo que eso sí tendría que quedar muy claro. Y ya después que tú te sientas en ese crecimiento y en esa madurez y tal, bueno, pues ya le vas entrando al tema del diálogo. Pero si no, pues sí. Y del discernimiento, ¿no? Yo creo que eso que el Papa Francisco nos dejó del discernimiento es bien importante, porque es tener claro lo que está bien, ¿no? Lo que está mal, y el discernimiento va en entender en mi vida particular, empezando, cómo voy a vivir eso, y luego también entender cómo lo está viviendo el otro, pero con la claridad de saber qué es lo que está bien, ¿no? Y decir, bueno, ok, entiendo que esta persona, por su realidad, por sus circunstancias, por tal, está viviendo eso, y no por eso vas a decir, ay, es un pecador empedernido. No, pero tampoco puedes decir, es que está viviendo una vida, no, santa, porque entonces si está viviendo una vida santa, ¿qué hago yo tratando de acercarlo a Dios? ¿No? No. Como sé que es lo que está bien y sé que esa persona está en camino de, porque al final es lo que uno buscaría al menos. Y es muy buena persona. A veces uno ve personas de verdad buenas, bondadosas, etcétera, y uno dice, es que, ¿por qué? ¿Cómo es posible que esta persona esté a favor del aborto? Dices, vaya, pero no vas a decir, es que, ¿cómo es posible? Eres un tal por cual. No, pero buscar el momento adecuado para ir guiando, para ir sembrando esa semilla de fe, de verdad, y al final del día yo creo que un acercamiento bien interesante es, pues, tenemos claro cuál es la verdad, ¿no? ¿Qué es la verdad? Pero a veces también nosotros tenemos esas dudas y esos inquietudes, etcétera, y no me acuerdo qué autor decía eso, pero no es ni tu verdad ni mi verdad, es la verdad, y busquémosla juntos, ¿no? Y entonces abre ese diálogo de,
O sea, ni tú ni yo, vamos a dialogar y vamos a tratar de razonarlo para encontrar y para llegar a la verdad. Y eso es una de las cosas que Papa Francisco yo creo que ha tratado de hacer. O sea, de hacer que hagamos nosotros. Es decir, yo creo que él ha abierto los corazones de millones de personas que estaban cerradísimos ante Dios, súper cerrados, y ahora es, vale, los ha abierto él, una pequeña rendijita, ahora vais vosotros, vamos nosotros. Pues vamos a aprovecharlo, ya solamente por el hecho del diálogo y que te preguntan, ¿y qué te parece el Papa Francisco? O sea, cuando ya nos podemos confrontar con esas personas y hablar de nuestra fe y testimoniar de lo que nosotros vivimos, gracias a porque el Papa Francisco ha hecho todo este trabajo, vamos a aprovecharlo, ¿no? Vamos a aprovecharlo porque y nos van a preguntar sobre el cónclave, nos van a preguntar sobre el nuevo Papa, ¿y qué te parece? Vamos a aprovechar, ¿no? Y vamos a, ya no solo a dar nuestra opinión, sino vamos a evangelizar. Vamos a hablarles de Jesús. Ah, pues este Papa tiene que hablar del resucitado, tiene que hablar de, ¿no? De la esperanza. Vamos a llevarles a Dios con las herramientas que sea, ¿no? Pero bueno, súper interesante todo esto que estáis diciendo, me está encantando. Iba a haceros esta pregunta, pero voy a haceros otra diferente y si da tiempo respondemos a la de ¿qué cualidades creéis que necesita este nuevo Papa en el mundo de hoy? Pero me parece, por lo menos primeramente más importante, el cómo debemos acoger la elección de este nuevo Papa, como católicos. ¿Qué aconsejáis? ¿Cómo lo queréis vivir vosotros? Incluso, ¿qué aconsejáis a la gente en general, a los católicos? Oye, tranquilos, prudencia, o iros de fiesta por ahí, no lo sé. Ricardo. Bueno, pues es complicado, ¿no? Es una pregunta difícil porque ¿cuáles son las necesidades de la iglesia actual y qué es cuál es la medicina exacta y precisa que necesita? Pues solo Dios, ¿me explico? Es decir, yo me declaro incompetente para poder decir qué necesito, ¿no? Al doctor, oiga, vengo a decirle que tengo gripe y me arde la garganta y necesito que me dé tal y tal medicina, ¿no? Bueno, pues vienes a la consulta conmigo para que tú te digas lo que necesitas o vas a dejarte que yo te cure, ¿no? Y en este sentido, yo creo que habrá que estar en esta apertura y docilidad de que Dios nos indique, nos marque de alguna manera qué es lo que la iglesia necesita en nuestros tiempos, ¿no? Porque yo puedo hacer un juicio humano y un análisis humano y decir, la iglesia necesita tal. Pero la realidad es que habrá que reconocer que frente a la sabiduría de Dios, como decía estos grandes místicos de la iglesia católica, pues uno ante la sabiduría de Dios uno nada más balbucea, ¿no? Uno nada más va y dice dos, tres cositas y mi conocimiento es nada, ¿no? Y en este sentido, pues yo creo que la recomendación sería de una profunda humildad, de humildad como católico y reconocerme que, primero, que no soy el Papa, que no soy obispo ni cardenal, que no soy cura, que no soy diácono, que soy un laico de a pie y que con tantito que conozco siento que puedo analizar y decidir sobre el futuro de la Iglesia Universal. ¿Me explico? Y creo que eso a veces nos ha faltado, ¿no? Un poco de humildad que ha hecho que en algunos haya unos pronunciamientos demasiado severos y juicios demasiado severos adintra de la iglesia que ocasionan división. Sí. Y justo este es el deleite de los que nos ven desde afuera. Que miren no cómo se aman, sino miren cómo se pelean, ¿no? Y miren cómo se hacen bolas ellos solos, porque según ellos, pues muy buenos y muy fieles, pero no tanto, ¿no? Creo yo que primero esa fe en que Dios asiste a su iglesia y una profunda humildad sobre que quien venga, pues cerrar filas y estamos con el Papa, ¿me explico? El católico está con el Papa. Y si no quiero estar con el Papa, pues entonces defínete. ¿Eres ortodoxo? ¿Eres protestante? ¿Eres monoteísta? ¿Tú qué eres? ¿O eres agnóstico? ¿O eres ateo? Pero seamos muy honestos, porque afuera la gente se define con más precisión y te dice, yo soy ateo, o yo soy agnóstico, o yo soy musulmán,
o yo, etcétera, ¿no? Ujú, ujú. Pero entonces, bueno, yo soy muy honesto, yo creo en Dios, pero no en la iglesia. Bueno, pues entonces soy un monoteísta, ¿no? De origen cristiano, de familia católica, pero yo ya no soy cristiano, yo ya soy un monoteísta porque solo creo en Dios y no en la iglesia. Entonces, sí me parece que la fe en Dios, la humildad y ser muy honestos, es decir, bueno, yo, ¿de dónde estoy parado, no? Y si soy católico y quiero seguirlo siendo, bueno, pues entonces, pues ser consecuente, ser congruente, ¿no? En este sentido también, sobre todo esto que decíamos de los papas y tal, me viene a la mente esta frase que se le atribuye a San Juan Bosco, que dice, suaviter in forma, fortiter in re. Es suave en la forma, pero fuerte en la esencia de las cosas. Entonces, pues sí, yo dialogo, yo soy respetuoso, yo trato de estar abierto hacia el mundo moderno, pero en los temas de fe, pues mucha claridad, ¿no? Mucha transparencia, mucha congruencia y mucho compromiso y mucha responsabilidad. Ujú. Ad intra y ad extra, ¿no? Porque la vida de fe es acá adentro, pero acá afuera también, ¿no? Entonces, ese trabajo personal de una vida, de ir creciendo en eso que anhelamos todos, que es la santidad, ¿no? Entonces, que si viene el Papa fulano, que fue el cardenal tal, 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 pues humildad y vamos a trabajar con él, ¿no? Eso es, y lo que venga, ¿no? O Y lo que sea, venga. yo lo defino solo en dos palabras, ¿no? Con alegría y con esperanza. Claro. Con esa esperanza, estamos en el año de la esperanza, ¿no? Y alegría, porque somos católicos, o sea, tenemos tantas respuestas a tantas cosas que muchos no tienen y que les causan muchísima depresión y tal, pues es que de verdad que tenemos que estar alegres, ¿no? Y en algo que es un cambio que el mundo necesita y que gracias a esta persona que vendrá y a los que le acompañan, porque no lo hace solo, claro, y nosotros también, ¿no? En lo pequeñito, pues es algo que yo creo que se tiene que mirar con mucha alegría y mucha esperanza y tener cuidado con el tema de las redes sociales, que no nos tergiversen, que no nos... porque sí pueden decir lo que quieran en los medios de comunicación, pero hombre, pues seamos adultos sensatos y lo que dice Ricardo, pues seamos coherentes. Pues si vamos a leer algo que es negativo o porque no es que estos cardenales son más progresistas o más conservadores, tal, mira, no hagamos caso a esas cosas, de verdad, no tiene ningún tipo de sentido, nos quieren hacer que nos dividamos y por supuesto pues habrá algún grupo o grupitos dentro de los cardenales, pero como en cualquier lugar, ¿no? Entonces no caigamos en eso y lo miremos un poco como dice Ricardo, buscando esa coherencia, ¿no? Y en ese trabajo personal, pero con alegría y esperanza, jope, si es que tenemos todo. Sí, a ver, yo creo que ahorita que empieza el cónclave y que estamos en medio de él, Ujú. eh, oración, ¿no? O sea, Sí. una oración sencilla, una oración humilde, de pedirle a Dios que ilumine a los cardenales para que escojan al Papa adecuado para los tiempos, sabiendo que Dios no va a abandonar a su iglesia. Y, y después, como dices, ser muy prudentes, ¿no? Y no acelerar los juicios para ningún lado. Eso es. Me da la impresión que en la iglesia queremos politizar todo Ay, y es que ya ahora los papas, digo, los cardenales conservadores, progresistas, no sé qué rollo, pero luego en la política queremos ser los religiosos, ¿no? Y es que si Trump es católico y no, pues no, a ver, la política es la política y te apegarás al que tiene las mejores políticas que se asemejan más a tu fe, a tus creencias, pero no por ello vas a decir, es que yo necesito a fuerza un político católico, sería lo ideal, pero desgraciadamente no existen de esos muchos, ¿no? Este, y al revés, ¿no? En la iglesia es, ay, queremos ya todos opinar y votar y decir que la iglesia debe ser así o sea, no, la iglesia es de Dios, eso es. ¿no? Él es el amo y señor de la iglesia, el rey de reyes, y vaya, en cuanto anuncien, en cuanto se dé la fumata bianca y el Habemus Papam, pues recibirlo con mucha fe y con mucho cariño, ¿no? Antes de hacer cualquier juicio. Eh,
y pues tratar de conocerlo, ¿no? De conocerlo desde un punto de vista muy neutro, no, insisto, no influenciados porque, es que este era del ala progre o del ala conservadora, ¿no? Ujú. Con mucha humildad y decir, a ver, ¿quién era? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su historia? Porque eso te nos va a dar mucha luz, de por qué hace ciertas cosas, ¿no? Como, insisto, como Francisco, un, un cardenal, un obispo, un sacerdote muy de sus fieles, de su parroquia, pues así fue su pontificado, ¿no? Y si no entiendes eso, si eso no lo logras ver, sin entender eso, o sea, eso te da cierta pauta para decir, por eso está haciéndolo, ¿no? Y no ser tan severo quizás en los juicios. Pues Ujú. lo mismo con el que llegue es, a ver, ¿de dónde viene? ¿Quién es? Juan Pablo II fue alguien que sufrió mucho del comunismo, por algo peleaba tanto contra el comunismo, ¿no? Porque su Polonia natal fue, muy atacada y muy asediada por el comunismo. Entonces, entender, si entiendes eso, entiendes por qué hacía ciertas cosas, ¿no? Y, eh, entonces, yo creo que eso y aprovechar y tener un poco usar las herramientas buenas que tenemos hoy día para investigarnos, para saber con Sí, neutralidad, ¿no? A ver, eso es. este cardenal fulanito, ¿de dónde venía? ¿Cuál es su historia? ¿Dónde estudió el seminario? ¿Dónde fue párroco? Un poco su trayectoria, su forma de pensar en los últimos años, ¿qué hay de él? Igual es totalmente desconocido, ¿no? Iba a ser Sí. como algo revelador. Y que Decíamos, sí. seamos esos otros medios de comunicación que en vez de soltar titulares por soltar para ganar visitas y visualizaciones y todo esto, que seamos los que hagamos contrarrestamos eso, ¿no? A nivel muy pequeñito, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros familiares, con nuestros amigos, con el cuñado, pero yo creo que esa responsabilidad la tenemos, porque con el tema de los abusos, por ejemplo, dentro de la iglesia, ¿cuántas veces nos han dicho, ¿y esto qué pasa? ¿Qué estáis haciendo? Pues igual, tenemos que tratar de dar respuestas a este tipo de cosas, ¿no? No decir, pues ya va el Papa Nuevo, 3 meses ya con su pontificado y no tengo ni idea de quién es. Pero sabes que es filipino, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, de verdad creo que es una responsabilidad, ¿no? Tampoco al gobierno, no tenemos que estar aquí estudiando, pero sí que creo, por lo menos personalmente, yo me siento responsable de que si la gente lo entiende mal, pues es que no lo hemos contado bien, ¿no? O lo han contado otros por encima de nosotros. Entonces, bueno, yo creo que esa parte. Sí que si os parece, ya para ir cerrando, hay muchísimos temas, pero yo creo que con esto está todo muy abordado y un punto de vista diferente a lo que muchos dicen que es lo que a mí me interesaba, ¿no? Pero, ¿qué queréis comentar como cosa final que no os haya preguntado? Algo que queráis de compartir con los demás. Bueno, pues yo creo que, primero que nada, yo creo que partir de la fe, ¿no? Tener mucha fe, que haya de alguna manera, pues eso, esa manifestación de alguna manera de la fe, de la alegría, de la esperanza, de la confianza y ser consecuente con esto, ¿no? De confiar en que Dios lleva a su iglesia y que quien venga, pues habrá que estar atentos para apoyar, para Eso es. de alguna manera seguir lo que nos marque este nuevo Papa y responder con generosidad, ¿no? Con generosidad en cuanto a que si es italiano, si es filipino, si es francés, bueno, pues ya sabremos en poco tiempo, pero también vivirlo con mucha paz, ¿no? Con mucha paz y con mucha emoción en cuanto a que pues, son momentos que marcan la vida de cada uno de nosotros. ¿Cuántos conclaves y cuántos papados nos va a tocar ver? Pues no lo sé, 5, 7, 10, no sé, pero pues, que sean oportunidades de crecer y de esto que decía Josué, que es muy importante, de vivirlo en oración y en esta docilidad de decir, otra vez, como empezamos con hace rato y te decía, creo Señor, y aumenta mi fe, ¿no? Tal cual, tal cual. Yo creo también algo que no mencionamos y que es relevante, estamos en año jubilar, ¿no?
y no sé hace cuántos pontificados que le tocó que fueran en un año jubilar, ¿no? Y son años de gracia, son años de bendición. Y pues, me repito lo que están diciendo, ¿no? Mucha esperanza, mucha alegría, mucho gozo, mucha fe. Eh, Siento que este año jubilar, comparado con el anterior que me tocó vivir fuerte, que fue el de justamente el del año 2000, evidentemente el del año 2000 fue cambio de siglo, cambio de milenio, fue algo que a eso súmale que el año jubilar fue algo muy, muy espectacular y muy hermoso. Pero este año jubilar, no menos importante que ese, ¿no? Entonces, eh, pidámosle al Espíritu Santo, pidámosle a Dios que ilumine a su iglesia, que nos siga guiando por el camino correcto a nosotros individualmente. Insisto, yo con esa, pues es una oración sencilla, ¿no? No es una oración de métete a rezar y a hacer todas horas de adoración por los cardenales, que bueno, quien tenga tiempo, bienvenidos, ¿no? Y creo que siempre van a ser útiles, pero hacer de nuestra vida diaria esa oración que, que, que le vemos a Dios para pedir por los cardenales, ¿no? Y que sean dóciles al Espíritu Santo. Sí, señor. Y también nosotros, ¿eh? También nosotros tenemos ahí una labor importantísima con esa oración y con lo que podamos transmitir a los demás, ¿no? Entonces, nada, chicos, ha sido un gusto increíble tener este debate, conversación ahí de opinión, de crítica también un poquito, sobre todo lo que se viene, todo lo que hemos vivido también. Y pues nada, pues muchas gracias por haber venido a Enriquísimo TV. Encantado. Muchas gracias. Pues nada, nos vemos en el próximo vídeo si Dios quiere. Seguramente el próximo vídeo será hablando del nuevo Papa, para que lo conozcáis un poquito y eso echaremos aquí una mano para hablar de él. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.